Buenos días, América Latina. Soy Pío López, Universidad del Valle, Cali, Colombia. En nombre de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, un caluroso saludo a todos los que están conectados. Bienvenidos a nuestro martes, el martes de infectología, el martes de los fellows. Como hemos hablado en oportunidades anteriores, vamos a intercalar algunos casos clínicos con conferencias magistrales dictadas por miembros de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, líderes de opinión. En esta oportunidad, el doctor Alfonso Rodríguez. Alfonso fue nuestro presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Es una persona, un investigador de alto turmequé, de altas estrellas, que nos acompaña frecuentemente, nos ayuda, nos apoya, nos ilustra con conferencias de alto nivel. Alfonso, muchas gracias por tu participación, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y queremos escucharte. Adelante, Alfonso. Muy buenos días para todos. Primero que nada, mientras se va proyectando, agradecer como siempre la deferencia, las palabras y la invitación de mi querido amigo Pío. Y el día de hoy Pío me ha pedido que hablemos justamente de una situación que en los actuales momentos tiene gran importancia para múltiples países de la región de forma directa o indirecta, como vamos a ver, porque hay temas como este que tienen implicaciones muy importantes, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, con los temas justamente de la globalización, los viajes, la migración, entre otras cosas. Así entonces vamos a hablar de fiebre amarilla. Yo no tengo conflictos directos de interés sobre el tema de fiebre amarilla. Sin embargo, en otras arbovirosis ciertamente he colaborado con algunas empresas y pues acá declaro algunos potenciales conflictos de interés con otros arbovirosis, pero no tienen relación directa con el tema de la fiebre amarilla, como decía. Bueno, a mí me gusta cuando hablo de arbovirosis, primero que nada, hablar un poco desde el contexto ecoepidemiológico, porque es muy importante, primero que nada, recordar que cuando hablamos de fiebre amarilla, como de otras arbovirosis, y en general, podríamos decirlo incluso en enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades tropicales, que ciertamente estas no son solamente condiciones de salud, no son solamente problemas de orden sanitario, sino que son del orden social, del orden ambiental. Y entonces, desde el punto de vista ecoepidemiológico, este es un primer aspecto que hay que tener presente, como lo vamos a ver, y que tiene gran responsabilidad en lo que tiene que ver actualmente con los brotes de fiebre amarilla que están ocurriendo. Pero además de eso, un elemento muy importante a tener presente justamente en ese contexto ecoepidemiológico que uno pudiera mencionar inicialmente es que además esto entra dentro del contexto de los impactos que tiene actualmente el cambio climático, que en el tema particularmente de arbovirosis, sobre todo el caso de dengue, tiene un claro efecto desde el punto de vista de las consecuencias de diversa naturaleza, por ejemplo, de cambios en la distribución de los vectores, que es uno de los problemas fundamentales, que ahora se distribuyen en un rango más amplio desde el punto de vista tanto latitudinal como altitudinal. Pero además con múltiples consecuencias que están asociadas a todo esto, donde en efecto ya esto de las arbovirosis no es un tema exclusivamente de interés en áreas tropicales, sino que en zonas subtropicales, como se ha visto, por ejemplo, en Europa y en Norteamérica, esto puede empezar a cobrar importancia por la presencia de vectores, como es especialmente el caso de Aedes albopictus, en menor importancia de Aedes aegypti, pero no solamente con una situación asociada a casos importados, sino las consecuencias que justamente puede tener el vector estar presente en estas zonas que tradicionalmente no son endémicas, pero que justamente ocurren estos fenómenos de tropicalización y podemos llegar a ver cosas como esta, en donde
por ejemplo, se han dado casos autóctonos, incluso en lugares no solamente mediterráneos, sino más al norte, como el caso de París. Bueno, obviamente en nuestro medio, además, y vamos a ver que justamente las poblaciones más afectadas por la arbovirosis y particularmente por la fiebre amarilla son justamente aquellas que están en condiciones sociales mucho más complejas, y en ese orden de ideas esto es un elemento también de gran importancia a tener presente desde el punto de vista de lo que ocurre justamente con la situación particular de muchas enfermedades tropicales, y donde dentro de los aspectos de carácter social, y lo vamos a ver luego, la importancia que también pudiéramos decir que tiene los temas asociados, por ejemplo, con la migración, especialmente en el caso de Latinoamérica venezolana, tiene implicaciones que incluso se traducen en la situación de algunos arbovirosis, como el caso de Oropuche y como el caso de fiebre amarilla, y lo vamos a ver posteriormente, cosa que con la Organización Mundial de la Salud hemos venido justamente trabajando. Entonces, hablamos de un panorama que desde el punto de vista de la complejidad de las arbovirosis es evidentemente complejo, donde por supuesto para todos es familiar lo que previamente ha venido ocurriendo en los últimos años con arbovirus del grupo de los Flavi, como el caso de dengue, pero estos últimos 2 años particularmente tienen una concurrencia y concurrencia, de hecho, en lo que es el caso del urupuche y la fiebre amarilla, y esto representa, por supuesto, un reto muy complejo, además en la cocirculación ampliamente conocida, sobre todo el gran impacto que tuvo el año pasado el caso del dengue, con introducción incluso del serotipo 3 que había dejado circular en algunos países, lo cual va yendo entonces a representar un panorama que desde el punto de vista clínico, tanto en adultos como en niños, va a representar un reto desde el punto de vista diagnóstico, porque tenemos un solapamiento desde el punto de vista clínico que para algunas arbovirosis que se van introduciendo, como el caso de chikungunya, como el caso de Mayaro y Zika, que especialmente en la última década han cobrado gran importancia luego de las epidemias ampliamente conocidas, pues ahora, por ejemplo, con el tema de la reemergencia, porque en realidad tampoco es un arbovirus nuevo, es un arbovirus descubierto a mediados del siglo pasado, como es el caso de Oropuche, originalmente de Trinidad, que es un tema que también después, en algún momento, si quieren, lo pudiéramos conversar, en conjunto justamente con los retos que la fiebre amarilla ha representado no por décadas, sino por siglos en el continente americano. Y en esta revisión, que está enfocada no a fiebre amarilla, sino a Oropuche, que publicamos hace algunos meses atrás, justamente queríamos, entre otras cosas, en ese panorama, en ese escenario de ese reto clínico que es importante desde el punto de vista de los diagnósticos diferenciales, no solamente en arbovirosis, sino pudiéramos hablar del síndrome febril tropical, o como lo vamos a discutir en unos días en un editorial que está por salir con el grupo del doctor Carlos Álvarez y otros colaboradores de la Universidad Nacional de Colombia, en lo que pudiéramos más bien llamar las fiebres endémicas. Pues lógicamente estas arbovirosis como el oropuche, el dengue, chikungunya, zika, mayaro, se añaden en el contexto del brote actual de fiebre amarilla, donde obviamente hay que tener mucha claridad para empezar justamente a tener ese alto nivel de sospecha, que parte obviamente de la epidemiología que vamos a ver a continuación, pero también desde el punto de vista de los hallazgos clínicos que podemos observar, obviamente fiebre de alto nivel, de inicio súbito, con compromiso multisistémico que incluye cefalea, mialgias, típicamente no artralgias, rash en algunas ocasiones puede ocurrir, en algunos casos. No vamos a observar conjuntivitis, pero sí náuseas, vómitos y, por supuesto, de las cosas comunes, frecuentes e importantes, la fiebre amarilla, debemos recordar que en conjunto con el dengue son de las arbovirosis que también entran dentro de la clasificación de fiebres hemorrágicas virales, que son causadas por arbovirus, por arenavirus o mamarenavirus del viejo o del nuevo mundo. En el caso de Latinoamérica nos interesan las fiebres hemorrágicas endémicas que están presentes en algunos países, como el caso, por ejemplo, de Venezuela, de Bolivia, Argentina, principalmente con sus fiebres hemorrágicas causadas por guanarito, machupo, chapare, virus junín, entre otros.
Y aquí, por supuesto, tenemos que tener presente pues, que las manifestaciones hemorrágicas de todo tipo, hemorragias de cualquier índole, están justamente entre las cosas que vamos a observar en los casos de fiebre amarilla. Puede ocurrir, pero no con mucha frecuencia, encefalopatía, especialmente en casos severos. No se va a observar linfadenopatía. Y es muy importante, y esto es algo que también se puede ver, sobre todo ahora con el caso de Oropuche, podemos tener una condición también, pues que la fiebre amarilla es típico, que puede tener una condición bifásica. Y, por cierto, además importante que en los actuales momentos, que ya mencionaba que en algunos países, como el caso, por ejemplo, de Colombia o de Perú o de Brasil, donde además tenemos la coocurrencia, la co-circulación de oropuche y fiebre amarilla, pues el problema que además no debemos olvidar que podemos tener coinfecciones. Y recientemente tenemos un caso que se está estudiando, ya confirmado desde el punto de vista del laboratorio, de un paciente de acá de Colombia, adulto, que tenía fiebre amarilla, murió a consecuencia de la fiebre amarilla, pero en el diagnóstico, desde el punto de vista de todo lo que se evaluó, tenía coinfección, de hecho, por oropuche, y esto en realidad no se diagnosticó, sino ya post-mortem, pero en realidad, obviamente, la letalidad de la fiebre amarilla, como vamos a ver, es muchísimo más importante, por supuesto, que la de las otras arbovirosis que estamos mencionando en términos de letalidad. Recordemos, obviamente, que hablamos de la proporción de muertes que van a ocurrir sobre lo que es el total de personas con infección confirmada, que normalmente se suelen diagnosticar especialmente en muchos casos, como vamos a ver cuando ya están justamente en formas severas. Entonces, tenemos una letalidad importante aquí y pudiéramos cerrar esta parte aquí diciendo justamente que dentro de los hallazgos que son obviamente claves, el compromiso hepático, vamos a tener elevaciones muy importantes de las transaminasas, elevaciones que no se ven de hecho en casi ninguna otra condición. Vamos a tener además, como lo podríamos mostrar luego en algunos estudios que hemos hecho, ese compromiso desde el punto de vista histopatológico, que es muy característico. Y por supuesto, la ictericia, que marca obviamente a todo nivel justamente lo que ocurre, entre otras cosas, derivado justamente de esta situación. Entonces, hay que hablar, por supuesto, de las definiciones de casos. Eso es importante, más en un contexto de brotes, donde vamos a tener que cualquier caso que inicie con un agudo, un caso con inicio agudo de fiebre, que tenga ictericia dentro de 14 días siguientes al inicio de los primeros síntomas, es un caso sospechoso. Y obviamente es sumamente importante, recordemos que fiebre amarilla es una enfermedad de vigilancia epidemiológica, de notificación obligatoria e inmediata y que hace parte además del reglamento sanitario internacional, muy importante en todo nivel, pues obviamente que hacer no solamente la notificación, sino las tomas de muestras para hacer justamente el diagnóstico de laboratorio, que idealmente debería ser con pruebas moleculares, pero podemos también tener pruebas desde el punto de vista serológicos en ausencia de inmunización dentro de los 30 días anteriores, que tenga una detección de IgM específica de fiebre amarilla o un aumento de 4 veces de los títulos de IgM o IgG contra fiebre amarilla en muestras de suero agudas convalecientes o ambas, o la detección de anticuerpos neutralizantes que obviamente son de mayor confianza desde el punto de vista, obviamente, del establecimiento del diagnóstico. Pero justamente hablamos verdaderamente de casos confirmados y esto también a veces tiene algunas discusiones dependiendo del criterio que use el país. Hay países que aceptan como caso confirmado aquellos justamente con un diagnóstico serológico, como decía anteriormente, bajo revisión y criterios justamente de todos estos aspectos. En realidad, la detección a nivel molecular, detección del genoma del virus en sangre u otros órganos, mediante la reacción en cadena de polimerasa, detección de antígenos en tejidos mediante inmunoensayos o el aislamiento del virus de la fiebre amarilla. Esto puede incluir también la secuenciación genómica, que es un aspecto también que en estos momentos causa bastante discusión. Entonces, hay que tener presente que armando este panorama clínico conjuntamente con el epidemiológico, entonces en aquellos con fiebre, que tengan ictericia, que viajan a zonas endémicas, que presenten, por ejemplo, además,
albuminuria y shock, pues hay una probabilidad muy alta justamente de que esto pueda ser fiebre amarilla, pero justamente, como vemos acá, esto hay que sospecharlo, justamente, especialmente en aquellos que tienen fiebre y tienen ictericia y hayan estado especialmente justamente en zonas donde tenemos la circulación ya confirmada del virus de fiebre amarilla. Definimos en el contexto de brote la presencia de al menos un caso confirmado de fiebre amarilla, porque pues lo esperado desde el punto de vista epidemiológico es que evidentemente no hayan casos, como suele ocurrir en los periodos interepidémicos. Entonces, la fiebre amarilla es realmente un aspecto que si lo vemos desde el lado ya de comprender que esta es una condición obviamente inmunoprevenible con una vacuna que es altamente eficaz y altamente segura, pues en realidad no deberíamos tener casos. Pero como vamos a ver, y especialmente en el contexto del actual brote, lamentablemente las coberturas históricas de fiebre amarilla en zonas endémicas, en zonas de riesgo, lamentablemente no han sido las ideales. Y la fiebre amarilla es una condición que además no solamente endémica en los países que comparten la Amazonía, sino que también es endémica en el África subsahariana, donde se reporta un volumen mucho más alto de casos durante los brotes y hay otras características desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista, obviamente, de la situación a nivel de sus componentes de transmisión. Pero, pues, como decía, y esto es un aspecto que siempre habrá que hacer énfasis, hacemos énfasis cuando hablamos de fiebre amarilla, es lamentable que teniendo una vacuna que tiene unos niveles muy altos desde el punto de vista de la protección que brinda, lamentablemente no tengamos este nivel apropiado de coberturas de vacunación para proteger a la población, sino que normalmente suele ser muy reactivo frente a las situaciones de epidemia. Entonces, es un problema en el cual pues, el virus de fiebre amarilla es un virus de gran importancia históricamente hablando, que ha causado múltiples epidemias y que tiene una vacuna que, como decía, es muy segura. Pero hay que tener presente, por supuesto, que, como todos, las intervenciones podemos tener efectos adversos y los efectos adversos en la vacunación de fiebre amarilla los vemos especialmente cuando hay justamente campañas masivas de vacunación, en las cuales estos raros efectos adversos que ocurren en tasas muy bajas en cuanto a frecuencia, pues obviamente hay que tenerlos presentes y hay todos unos criterios justamente para poder llegar a establecer, por ejemplo, un caso en el cual podamos decir, criterios de Brighton, por ejemplo, que ocurrió realmente una enfermedad viscerotrópica por la fiebre amarilla. Y en este cuadro de esta publicación que nosotros hicimos hace algunos años en el Lancet Infectious Diseases, justamente sobre la temática, como vemos acá, en la población menor de 60 años de edad, estos efectos adversos, por ejemplo, la enfermedad viscerotrópica, ocurren en el orden de 0,3 por cada 100.000 o 3 por cada millón de dosis aplicadas de la vacuna. Es obviamente una frecuencia mayor cuando ocurre esto en población adulto mayor, pero eso no quiere decir que de hecho la población adulto mayor no se pueda vacunar. Y ya vamos a hablar posteriormente justamente de las contraindicaciones y de las precauciones en fiebre amarilla en diferentes contextos, incluyendo obviamente el de la salud materno-infantil. Entonces, tenemos vacunas que derivan justamente de una cepa atenuada 17D. Hay diferentes fabricantes a nivel mundial, de los cuales, por ejemplo, en América Latina usamos mucho la vacuna francesa de Sanofi Pasteur y usamos mucho la vacuna brasilera de la Fiocruz, de Biobanquinhos, que se usa en viales por 10 dosis de 0,5 liofilizada, un diluyente estéril 5 ml, y que se administra por vía subcutánea y que normalmente, y esto es un tema que luego podemos también discutir, en la mayoría de la población con una sola dosis, pues obviamente da protección para toda la vida. Obviamente esto tiene sus excepciones y podemos discutirlo, hay análisis sobre esto en diferentes contextos, población inmunosuprimida, población que se vacunó muy tempranamente y va a estar en zonas de riesgo, etcétera. Y esto obviamente conlleva también algunas consideraciones que han derivado justamente incluso en temas de cómo se plantean algunos esquemas de vacunación en algunos países. Pero como ven acá,
esta es una vacuna que es efectiva a partir del día 10 de su aplicación, normalmente para efectos de las recomendaciones que damos a viajeros que se van a aplicar la vacuna porque van a ir a zonas de riesgo. Normalmente recomendamos que sea al menos 2 semanas antes y tiene una eficacia estimada en un 99% a 30 días. Obviamente, esto tiene toda una discusión desde el punto de vista de justamente la problemática de una vacuna que es de virus vivo atenuado, en el sentido, por supuesto, de las poblaciones que están inmunosuprimidas, donde obviamente hay que diferenciar claramente inmunosupresión activa a tener una condición que puede el paciente ser vacunado, como sería, por ejemplo, una persona que tiene VIH, pero que está con una carga viral controlada, con un buen nivel de CD4, etcétera, y esa persona necesita la vacuna de fiebre amarilla porque, por ejemplo, va a entrar a zonas de riesgo y no tiene la vacuna previamente, o justo dentro de la evaluación del contexto que estoy diciendo y la historia justamente de vacunación, es una persona que, por ejemplo, pudiera ameritar un refuerzo por esa condición, y eso es un tema que pudiéramos discutir. Pero pues estamos en una situación de epidemia en los actuales momentos, y justamente la vacuna ya no es una cuestión solamente opcional para algunos escenarios, sino que es una vacuna que puede ser requerida para el ingreso a diferentes escenarios desde el punto de vista epidemiológico. No solamente países, que es lo más obvio, los requerimientos, por ejemplo, para ingresar, de que se tenga el certificado internacional de vacunación, como justamente en el contexto actual, países tanto con circulación como sin circulación lo han exigido, sino que, por ejemplo, escenarios en los cuales hay situaciones particulares, como el caso de Colombia, que para el ingreso a los parques nacionales naturales se ha exigido este año justamente esa certificación de la vacunación. Entonces, indistintamente de que exista o no circulación en el país, por ejemplo, como el caso de Ecuador, se puede estar obviamente exigiendo, y debemos recordar que, por supuesto, muchos países históricamente han tenido en el pasado fiebre amarilla, que obviamente hay que estar atento a los requerimientos que esto pueda existir, porque es un tema en amplia discusión. Recientemente, justo en este contexto de la epidemia actual y con la participación de muchas sociedades, representantes de muchas sociedades, les recomendamos ampliamente este documento que está de acceso libre, que lo publicamos en el Trial Medicine and Infectious Diseases hace algunas semanas atrás. Justamente discutimos todo este abanico de situaciones, de la complejidad del brote actual y de, además, no solamente las implicaciones a nivel local, sino a nivel internacional. Y ahí, por ejemplo, por supuesto, analizamos el panorama desde el punto de vista epidemiológico. Para ese momento, 327 casos con 136 muertes, que nos da una letalidad de un 41%, donde países como Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Guyana, desde 2024 a la fecha, han venido reportando casos, pero también un aspecto que aquí lo subrayo en rojo. Obviamente la situación de Venezuela, como comentaba al principio. ¿Y Venezuela qué? ¿Qué pasa con Venezuela, que no ha reportado casos? Bueno, obviamente esto ocurre en un escenario desde el punto de vista de complejidad, en la cual en particular hay varios aspectos justamente que son claves que discutimos en esta publicación. El tema de la resurgencia, la alta letalidad que tiene la condición, esa diseminación amplia en estos momentos, incluso en zonas no tradicionales, que ocurre en un contexto de bajas coberturas de vacunación, como vamos a ver. Obviamente hay fenómenos de reticencia que podemos discutir. Hay una amenaza de transmisión urbana. Algunos consideran que estamos obviamente teniendo lugares en la región donde hay transmisión al menos periurbana, y lo podríamos comentar. Y obviamente una necesidad urgente de coordinación también a nivel internacional. Vean en este tema transfronterizo internacional que comentaba, pues, ¿qué pasa con Venezuela? ¿Venezuela tiene circulación de enfermerías? Claro que sí. Que no la reporte y no la notifique por problemas en la vigilancia epidemiológica, en el diagnóstico y en otras situaciones que son conocidas en el contexto de la crisis venezolana es otra cosa. Pero justamente, como vemos acá, y esto ha sucedido en las últimas semanas, se están detectando casos importados de Venezuela, de hecho en zonas de Colombia
donde no se habían notificado casos, es decir, no había circulación de casos, lo cual obviamente refuerza más la tesis justamente de que son casos importados y no casos locales, procedentes de algunos estados de Venezuela, como es el caso de Apure y Amazonas, donde a la fecha, estos son datos del último boletín de nuestro Instituto Nacional de Salud acá en Colombia, se tienen 3 casos confirmados de fiebre amarilla que procedían de Venezuela y han sido diagnosticados acá en Colombia. Bueno, obviamente todo esto, como estamos diciendo, tiene que ver con el tema de la vacunación y sobre la vacunación hay mucha, también a veces confusión, parece algo que no debería ocurrir, pero cuando hablamos justamente de vacunación en fiebre amarilla, temas justamente de la confusión que puede haber a veces existir sobre una contraindicación como tal, contraindicación absoluta, versus las recomendaciones y las precauciones, pues es un elemento que pues, es muy importante discutirlo y aclararlo. Y en efecto, pues son contraindicaciones absolutas de la vacunación de fiebre amarilla, una edad menor a 6 meses de edad. La alergia a los componentes tiene toda una discusión que lo pudiéramos tener también posteriormente en cuanto a cuál es realmente el nivel de esta alergia, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, todo el tema de la alergia al huevo particularmente, porque ahí justamente se hace parte del proceso del desarrollo de la vacuna. Evidentemente, pacientes VIH que estén inmunosuprimidos, que tengan condición SIDA, que tengan una contagio menor de 200 CD4. En el caso de los niños menores de 6 años de edad, obviamente el equivalente a menos de un 15% de la población total de linfocitos, inmunodeficiencias primarias, terapias inmunosupresoras que estén activas al momento, neoplasias, trastornos del timo y obviamente trasplante. Pero justamente aquí viene parte de la discusión, porque a veces escuchamos médicos incluso, por ejemplo, llamando a que esto que estamos mostrando, que son precauciones, sean contraindicaciones. Y vamos a clarificar algunas cosas frente a eso y un poco el escenario que tenemos actualmente en el brote, especialmente acá en Colombia. Se puede empezar a vacunar desde los 6 meses de edad. Cuando digo se puede, no es que se recomiende y no es lo que se haga rutinariamente. Normalmente en muchos lugares, como vamos a ver, se empieza a vacunar a partir de los 9 meses, a partir del año. Eso obviamente depende de la política de cada país y además luego, obviamente, las consideraciones potenciales en algunos países a refuerzo, pero desde los 6 meses de edad se pudiera iniciar vacunación. Y en general los estudios muestran que hay un buen perfil de seguridad, pero obviamente las implicaciones que esto puede tener de posteriormente requerir un refuerzo. Esta consideración también para la población adulta mayor. Con ocasiones siempre ocurre discusión sobre esto, pero justamente un aspecto importante de esta discusión es que de hecho en el brote actual de fiebre amarilla, en los países que tenemos esta situación, estamos vacunando población adulto mayor. No es una contraindicación absoluta. Y de hecho, pues obviamente en zonas de riesgo donde el riesgo es mayor, el beneficio de la vacuna es mayor que el riesgo de los efectos adversos, por supuesto, está recomendado vacunar. Obviamente es muy importante la vigilancia de efectos adversos en esta población, pero es un elemento, por supuesto, que hay que tener presente porque, como lo vamos a ver, pues obviamente el adulto mayor también se puede exponer a fiebre amarilla en zonas de riesgo y de hecho tiene incluso un mayor riesgo, de acuerdo a lo que nos muestran los datos, incluso de tener enfermedad severa y por supuesto muerte. Amamantamiento en relación justamente al primer punto, igualmente, no es una contraindicación. Vamos a ver justamente el tema del embarazo y voy a mostrar algunos datos que son de importancia frente a esto y cuál es, de hecho, la recomendación que en este momento tenemos en Colombia al respecto, con la cual hemos trabajado justamente con el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio. Y lo que decía, pues si es una persona con VIH que tenga contagios superiores de 200 en el caso de la población de adultos o en el caso de los menores de 6 años de edad, superior a un 15%, se podría de hecho vacunar de nuevo en la evaluación riesgo-beneficio si es obviamente que va a haber
una exposición, va a viajar a zonas de alto riesgo o vive, de hecho, en zonas de alto riesgo, pues en este caso se podría justamente vacunar. Obviamente, y no voy a entrar en el detalle de cada país, pero para mostrar un par de ejemplos, como el caso, por ejemplo, de Colombia o el caso de Brasil, por supuesto, como decíamos, dependiendo del contexto, se puede iniciar o indicar la vacunación a partir de los 9 meses y en zonas endémicas, de acuerdo obviamente a los factores de riesgo, pero se puede aplicar a partir de los 6 meses, no indicada por debajo de los 6 meses. Y esta es la recomendación, de hecho, que se tiene específicamente acá en Colombia. Pero como decía anteriormente, estamos en una situación de brote y en este momento, en este contexto, y de acuerdo justamente al panorama que tenemos, pues se está ofreciendo la vacunación desde los 9 meses de edad, especialmente en zonas de muy alto riesgo, en zonas obviamente de alto riesgo, entonces a tener justamente presente esto. Ahora, como decía, esto varía en los países y vean, por ejemplo, lo que decía anteriormente, en el caso, por ejemplo, de Brasil, la primera dosis en el esquema de vacunación arranca a los 9 meses, pero luego a los 4 años de edad se coloca justamente una dosis de refuerzo. Y esto está soportado en múltiples estudios. En Brasil hay muchos estudios, obviamente haciendo seguimiento no solamente al tema de seguridad, sino a los temas justamente desde el punto de vista de eficacia y efectividad. Y de hecho este metaanálisis que se publicó el año pasado por el grupo de mi buen amigo el doctor Martin Grosch de los Países Bajos, justamente nos da bastante información desde el punto de vista de que, en general, una dosis única de la vacuna de fiebre amarilla provee protección de por vida, especialmente en viajeros, pero, por ejemplo, en personas con VIH, en niños menores de 2 años de edad, las dosis obviamente de refuerzo pueden ser requeridas justamente porque vamos a ver que sobre todo después de 10 años o más, vamos a tener una caída importante desde el punto de vista obviamente de la proporción de personas que van a estar aún bajo cero protección por la vacuna. Rápidamente hablemos de el caso del embarazo. El embarazo genera bastante discusión también y hay muchos estudios, algunos de ellos bien interesantes, que nos muestran justamente, por una parte, que la vacuna es muy segura. Y en ese sentido, este estudio, que es el estudio de las mujeres militares, publicado en el Journal of Trial Medicine, nos muestra en realidad que no hay diferencias estadísticamente significativas desde el punto de vista del hazard ratio ajustado cuando lo vemos con las poblaciones controles de mujeres que no habían sido vacunadas. Esto es vacunación obviamente inadvertida que ocurrió principalmente al principio de la gestación o muy cercana a esta. Justamente en este estudio cuya edad gestacional promedio fue de 2,6 semanas de embarazo, con un número total de 1.347 exposiciones, nos muestran que en realidad la vacuna no tuvo diferencias significativas y tuvo obviamente un perfil de seguridad bastante muy bueno. Y de hecho, justamente, pues en ese sentido, otros estudios y otros metaanálisis, como esto publicado en Vaccines en el año 2020, también sugieren justamente respecto a el tema de la seguridad y el bajo riesgo. Obviamente, esto tiene toda una consideración ya específica de qué trimestre estamos hablando. Ya voy a mencionar, obviamente, la recomendación que tenemos acá en Colombia actualmente, donde, pues, evidentemente, en general, no se quiere vacunar en el primer trimestre, pero a partir del segundo y el tercer trimestre, por supuesto, hablamos de que en realidad los estudios que hay publicados al respecto nos muestran que en realidad sí se podría vacunar. Obviamente hay que hacer vigilancia y hay que tener presente otro aspecto muy importante, y esto es un estudio clásico publicado en el Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine hace ya unos cuantos años, que una cosa es el tema de la seguridad, pero hay que tener presente que podemos tener situaciones en las cuales el nivel de protección obviamente no es el apropiado. Porque, por ejemplo, acá, como ven, en esta evaluación, la proporción de seroconversión fue mucho menor, obviamente, que las mujeres controles en este estudio.
Acá en Colombia, y con todas estas consideraciones, se ha venido justamente evaluando esta situación y en el caso particular, y esta es la resolución que se acaba de publicar hace muy poco, de la cual colaboramos con el ministerio en justamente el aspecto técnico de la recomendación, un grupo grande de colegas, justamente la resolución indica que se debe ofrecer la vacunación contra fiebre amarilla a la población gestante a partir de las 12 semanas de gestación, obviamente que no tenga antecedente de vacunación con fiebre amarilla, que sean residentes o que no les sea posible evitar la permanencia o desplazamiento a zonas donde hay una circulación activa del virus de fiebre amarilla. No se han presentado casos en gestantes hasta el momento, por lo menos acá en Colombia. Se han investigado algunos casos que felizmente han sido descartados, pero pues obviamente también la fiebre amarilla en el embarazo es una situación obviamente de preocupación. Entonces, en estos brotes debemos recordar obviamente la importancia de todo esto en un contexto de una alta letalidad, una importante progresión en los últimos años, donde tenemos ciclos silvestres, podríamos tener otra vez ciclos urbanos o periurbanos, el tema justamente de los vectores, un tema que luego podríamos discutir si a alguien le interesa, pero felizmente pareciera que la evidencia no soporta tanto una alta competencia vectorial de vectores urbanos como es el de Salvopictus, donde es crucial en este momento desde el punto de vista ecoepidemiológico hacer una vigilancia justamente de las muertes en los primates no humanos, porque justamente ellos son señales de lo que puede ocurrir posteriormente con seres humanos. Entonces, en el brote actual en Colombia, esto empezó el año pasado, se presentaron casos especialmente en algunos departamentos. Nosotros colaboramos en la investigación justamente de algunos casos, vean población joven, 20, 25, 26 años de edad, no vacunados, lamentablemente todos esos casos con desenlace fatal. Y felizmente, desde el año 2003, Colombia inicia vacunación universal a los 12 meses de edad para fiebre amarilla, que es de hecho felizmente una población que ha tenido unas altas coberturas de vacunación en el caso del escenario colombiano. Pero como vamos a ver, y esta es la evaluación de riesgo que hizo hace algunas semanas la OPS, vean este panorama que lamentablemente es preocupante. Las coberturas de vacunación en fiebre amarilla en la mayoría de los países por debajo del 80%, por una proporción de ellos entre un 80, 89%, 90, 94%, y muy pocos realmente han tenido coberturas por arriba de un 95%. Vean acá un ejemplo del escenario colombiano, lo que está en rojo, por ejemplo, la población de adolescentes en algunas zonas del país de 19 a 40 años de edad, pero vean incluso por arriba de 40 años de edad en estos últimos años, cobertura realmente preocupante. Y esto es una situación que se puede extrapolar a otros países. Obviamente, como decíamos, las coberturas son dependientes, justamente van a ser el factor dependiente para que ocurra justamente en gran magnitud justamente los brotes en las zonas susceptibles, pero además obviamente esa movilidad humana, los vectores competentes, hemagogos y sabetes en zonas rurales, problemas que pueden haber en fallas en la vigilancia epidemiológica, incrementos en las epizootias, fenómenos de urbanización desordenada, entre otras cosas que en algunos departamentos cobra importancia. Este es el departamento del Tolima, que ha concentrado la mayor cantidad de casos, donde creemos que puede haber transmisión periurbana, pero esto es un fenómeno que, por ejemplo, en Brasil previamente se ha detectado. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente que es lo urbano y que es obviamente lo selvático, cuando justamente tenemos la selva tan metida, la ciudad tan metida justamente en los sectores urbanos, obviamente en Sao Paulo y en zonas aún ya más selváticas, aún como el caso de Manaus. Y entonces tenemos estas zonas que llamamos de transición, donde justamente tenemos una grave preocupación de que podamos tener justamente ciclos en los cuales está ocurriendo esta transmisión y además el riesgo de que pueda haber eventualmente transmisión justamente urbana. Ahí la importancia justamente de hacer una investigación amplia desde el punto de vista epidemiológico, y esta es una publicación reciente en Fiebre Amarilla que estamos bastante contentos con su salida, porque justamente es parte del el contexto justamente amplio ecoepidemiológico de la investigación también en primates no humanos, que tiene obviamente la particularidad que podemos tener nuevas especies, como ha ocurrido en este reporte, que puedan ser lamentablemente
encontradas con infección natural por la fiebre amarilla, los cambios obviamente en las necrosis con los hallazgos que son característicos, bien conocidos, el tema justamente de los cuerpos de Consilman, esas necrosis, ese infiltrado inflamatorio, cambios vasculares y sinusoidales, las alteraciones a nivel de las células de Kupffer, entre otras cosas, que pues obviamente en esa vigilancia integral justamente hay que hacer. En el caso de algunos países como Colombia tenemos además otros retos importantes, como discutíamos con el doctor Carlos Álvarez en Lancet hace algunas semanas, que incluye de hecho el tema de los conflictos armados, el desplazamiento, entre otras cosas que son importantes. Pero volviendo a lo clínico, pues obviamente gran cantidad de retos, porque de hecho, eh, previo de hecho a esta epidemia no teníamos en Colombia un consenso basado en evidencia para la atención justamente del paciente con fiebre amarilla severa, que es un tema que liderado por el grupo del Hospital Federico Lleras de Ibagué, donde se ha concentrado una gran proporción justamente de los casos. Este año se desarrolló y se publicó en el Lancet Regional Health America este consenso justamente de atención a los pacientes críticos con fiebre amarilla severa, haciendo toda una evaluación de las recomendaciones a nivel hematológico, hemodinámico, neurológico, cardiovascular, entre muchas otras cosas, desde el punto de vista, obviamente, incluso de los algoritmos para la atención de estos pacientes. Entonces, hemos tenido un reto epidemiológico complejo a lo largo de la historia en diferentes países de la región, donde el año pasado, 2024, se tuvieron en la región 61 casos confirmados, 30 de ellos con desenlace fatal, y este año 2025, que en realidad es un continuo, como lo pudiéramos ver, se han sumado 265 casos confirmados con 106 muertes, 106 desenlaces fatales, que oficialmente se han reportado en 2025 en cinco países, ¿no? Pero además añadiendo Guyana del año pasado, suma, porque como decía, esto es un solo continuo, arrancó el año pasado y obviamente el pico mayor ha sido en 2025, 326 casos a la fecha con 136 desenlaces fatales. En el caso de Colombia, quiero mostrar algunas particularidades. Vean acá casos que se habían reportado hasta el mes de abril en población menor de 25 años de edad, 15 a 24, 11, 1. Ahora voy a mostrar otros datos y parte de otra publicación que está en preparación. Pero además, y como decía, parte de los casos, incluso pueden ocurrir, pues obviamente, muertes. Y esto pues obviamente es muy lamentable en una condición que es muy no prevenible, que tenemos obviamente la vacuna, que es altamente eficaz y segura, tanto en el grupo de menores de 15 años de edad, como vean acá en el grupo de adulto mayor, mucho mayor número obviamente de muertes a partir de los 60 años de edad, al menos en el total comparativamente, y que obviamente es una situación preocupante. Justamente en el tema de la población pediátrica, hace algunos días apenas publicamos este editorial con varias de las personas que justamente hacen parte del LIPE, a las cuales obviamente agradezco siempre su apoyo, su soporte y su colaboración, en el cual justamente analizábamos un poco este panorama en la población menor de 20 años de edad y si bien pues todas las consideraciones que decía, que especialmente en algunos países, como el ejemplo que mencionaba de Colombia, de Brasil, que tenemos obviamente una vacunación que en esta población especialmente es particularmente buena desde el punto de vista de cobertura, pues obviamente no es el 100%. Y tenemos justamente pues situaciones como esta en las cuales, si vemos acá, vean por ejemplo los datos de la proporción de casos en población menor de 20 años de edad, llamo la atención aquí Perú, entonces tenemos poblaciones menores de 20 años de edad, especialmente el caso del grupo de 15 a 19 años de edad o 12 a 17 años de edad en Perú y como decía, por supuesto también con muertes, ¿no? Vean acá el número de muertes en menores de 20 años de edad, 2 en Colombia, 2 en Brasil, 7 en Perú. Si ven la proporción del total de muertes, también llamó la atención a la de Perú, entonces pues es lamentable. Y pues
enfocándonos justamente en la población menor de 20 años de edad, vean, sobre todo los adolescentes. Esto obviamente se correlaciona con lo que estaba mostrando anterior, cómo han sido las coberturas justamente en este grupo etario, 34% en Colombia en ese periodo del 96 al 2024. Vean estos departamentos en rojo, son departamentos que tienen menos del 50%, los naranjas menos de un 80%, en amarillo menos de un 95%, y vean que en realidad solamente un departamento, está el departamento del Quindío, Armenia la capital, con una proporción en los adolescentes de 15 a 18 años de edad con más del 95% de cobertura de vacunación. Pero además, si vemos incluso los menores de 15 años de edad, vemos que hay muchos departamentos, estos son departamentos de alto riesgo, que están aquí en la zona, por ejemplo, como el departamento de Amazonas, con coberturas por debajo del 95%, y muchos otros también. Y vean acá Brasil. Brasil, esto que es un mapa que justamente nos compartió en el contexto de esta publicación la doctora Palmieri. Justamente vean pues todo lo que está en el rojo más intenso por debajo del 50% y coberturas realmente en muchos municipios pues que están obviamente por debajo de lo ideal, en este caso en el grupo de menores de un año de edad para 2023 y a nivel nacional con una cobertura de un 67%. Acá en Colombia ya he mostrado obviamente los datos, quiero obviamente es mostrar un poco el tema de lo actual, que vean que evidentemente hemos tenido muchos más casos adicionales en población de 20 años, menos de 20 años de edad, obviamente en zonas fundamentalmente rurales. Aquí un poco las características clínicas que ya mencionaba anteriormente, y quiero para ir cerrando justamente mostrar esto no está publicado, esto está por salir y es un análisis de un estudio que tenemos en Porta. Hicimos una presentación preliminar ya en el Congreso Panamericano de Infectología en Lima hace algunas semanas atrás, que felizmente fue premiado como el mejor trabajo en su modalidad. Y justamente armando casos que logramos juntar de Bolivia, de Ecuador, de Perú y de acá de Colombia, tenemos 21 casos confirmados, de los cuales vean que también tenemos 6 de esos casos representaría para este grupo un 29% en menores de 20 años de edad. ¿Qué puedo comentarles de esto que va a salir en algunas semanas publicado? Pues justamente aquí tenemos casos que ocurrieron entre 7 a 17 años de edad, 4 varones, 2 hembras, en 2 de Colombia, 2 de Bolivia, 1 de Perú, 1 de Ecuador. Obviamente, población que lamentablemente la mayoría de ellos no se vacunó. Y pues obviamente debemos recordar que pueden haber algunos raros casos infrecuentes de infecciones en personas no vacunadas, pero obviamente que hay que revisar muy bien si realmente estaban vacunados. Obviamente en algunos casos se puede confundir con dengue, o ocurrieron obviamente casos obviamente con compromiso, enfermedad severa, hemorragia, falla hepática, colapso circulatorio. Un caso en un adolescente de 17 años de edad con hemorragia intracraneal. No es lo más frecuente, pero sí está reportado en fiebre amarilla. Y pues en estos casos se hizo tanto PCR como IgM. De estos 6 casos, 3 sobrevivieron, 3 fallecieron. Aquellos que fallecieron lo hicieron en un rango de 6 a 22 días posterior al inicio de los síntomas. Y las muertes ocurrieron principalmente en el grupo justamente de los adolescentes, obviamente resaltando la problemática desde un momento que decía de justamente la vacunación, y que obviamente puede ocurrir enfermedad severa y grave en fiebre amarilla en población no vacunada, que incluso puede ser joven y sin comorbilidades que pueden obviamente añadir riesgo, como ocurre por ejemplo en la población de adulto mayor. Tenemos mapas epidemiológicos en tiempo real para el tema de los viajeros, solamente para que lo tengan presente. En el caso de Colombia, esto se está actualizando casi en tiempo real. Desde el punto de vista de las estrategias, obviamente, más allá del tema de la expansión de las campañas de vacunación, es muy importante la consejería previaje cuando personas van a ir a zonas, obviamente, de riesgo, mejorar el acceso a la vacunación de fiebre amarilla. Tenemos un problema en el cual, de hecho, en el contexto de este brote, hemos tenido zonas en las cuales
ha habido justamente momentos sin suministro de la vacuna. Hay que reforzar la vigilancia, hay que educar obviamente al personal de salud sobre la fiebre amarilla, los aspectos epidemiológicos, clínicos, obviamente vacunación, promover una colaboración interinstitucional que es fundamental y, por supuesto, necesitamos más y mejores vacunas de fiebre amarilla. Sobre eso se está trabajando actualmente y creo que en el escenario futuro vamos a poder contar con otras plataformas para vacunación de fiebre amarilla que nos van a permitir justamente poder tener un panorama más amplio desde el punto de vista de las poblaciones que se van a poder vacunar por las limitaciones que puede tener para algunas poblaciones, como hemos dicho, la vacunación con virus vivo atenuado. En la publicación que hacíamos, justamente planteamos que hay 4 prioridades centrales, obviamente, en todo esto, en vigilancia, en diagnóstico, en manejo, vacunación, con actividades de control vectorial, que para la parte rural es un poco más compleja, y por supuesto, desde el punto de vista de regulaciones internacionales, temas que obviamente se vienen trabajando con el sector sanitario de forma muy importante. Y entonces, solo para cerrar, algunos mensajes clave, esta presentación para los interesados, la puedo obviamente poner a la orden. Tener presente la epidemiología reemergente y actual, esos elementos fundamentales en la reemergencia que hemos discutido, especialmente el tema de la vacunación, que es preocupante, el cambio climático no lo podemos dejar por fuera. Tenemos obviamente que reforzar la vigilancia, la preparación, tener muy presente las implicaciones que tiene para viajeros, como lo hemos obviamente mencionado, las preocupaciones que tenemos a nivel regional desde el punto de vista de toda esta situación y de hecho los riesgos incluso de transmisión periurbana que están observándose y finalmente como recomendaciones la necesidad de reforzar la vacunación, teniendo obviamente también presente en niños y viajeros, mejorar la vigilancia, detección temprana, promover estrategias de control vectorial, reforzar la educación, los obviamente screenings, donde obviamente hay que vigilar también el tema de quién está realmente vacunado y no, el cumplimiento del reglamento sanitario internacional, entre otras cosas. Y bueno, para los interesados en arbovirus, tenemos este número especial abierto para recibir de cualquier cosa, no solo de fiebre amarilla, la revista Pathogens, cordialmente invitados. Y por último, invitarlos a nuestro congreso en Colombia, de la Asociación Colombiana de Infectología, que será del 24 al 27 de septiembre. Varios colegas que están justamente de SLIPE presentes nos acompañarán con excelentes conferencias en este evento, donde de hecho también tendremos una parte dedicada a tropicales. Vamos a hablar de fiebre amarilla ahí de nuevo, vienen cosas adicionales y tengo el honor justamente de presidir este componente del tercer Congreso Internacional de Enfermedades Tropicales, ASINTROP, en ese contexto. Y con las palabras siempre de Luciano García Gómez, poeta de Pereira, que decía: en Pereira no hay forasteros, todos somos pereiranos. Les doy la atención, muchas gracias y a la orden para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias. Es muy agradable escuchar a un experto de los quilates de Alfonso en esta patología que en el último año nos ha preocupado muchísimo a los colombianos, especialmente, digamos, los que vivimos en Cali, estuvimos muy atentos porque muy cerquita tuvimos unos brotes importantísimos de fiebre amarilla. Vamos a abrir el auditorio, tenemos unos buenos minutos. Muchas gracias, Alfonso, por haber cumplido el tiempo. Eso nos da la oportunidad de hacerte algunas preguntas. Entonces, entiendo que María Luisa tiene una pregunta. María Luisa. Perdón, no, en realidad era una manos aplaudiendo por la excelente charla de Alfonso, muy clara, y muchísimas gracias por ella. Ok, yo tengo algunas preguntas, Alfonso, que tienen que ver con la vacunación, específicamente en la mujer embarazada y en el adulto mayor. Decimos que en el niño menor de 2 años es muy, pues, se considera en algunas ocasiones un esfuerzo para asegurar su protección. En el Correcto. adulto, pensando en la inmunosenescencia, ¿no será necesario un segundo esfuerzo? Claro, entraría dentro de la misma consideración. Lo que pasa es que ahí ya viene un factor que es muy importante en consideración, que es el tema del efecto adverso.
Y siempre justamente en el adulto mayor la pregunta es a quién realmente debemos y a quién no debemos vacunar. Yo siempre pongo ejemplos, obviamente, un poco extremos para ponerlo con mayor claridad. Si yo tengo un adulto mayor, 60 años de edad, que me consulta y me dice, mire, yo me voy a ir 2 meses de safari a África, que ahora, pues obviamente es un tema del turismo cada vez más frecuente y de hecho las estadísticas nos muestran que el adulto mayor, de hecho, ahora viaja mucho más que lo que viajaba antes y va a estar en esas zonas de alto riesgo y esa persona no está vacunada o tiene una vacunación que fue hace más de 10 años atrás, esa es una persona en la cual yo puedo considerar justamente el refuerzo. Y de hecho yo les pongo un ejemplo también con respecto al tema de refuerzo, incluso en población que no es mayor de 60 años de edad, porque el tema de la protección de por vida de la fiebre amarilla tiene también sus bemoles. Y hay estudios muy importantes que se han hecho, especialmente en Brasil, que nos muestran que en ciertas poblaciones, después de los 10 años de edad, hay caídas importantes desde el punto de vista de la protección. Y en ese sentido, por ejemplo, yo tengo 3 dosis de vacunación de fiebre amarilla encima. Una dosis en la época en la cual lo necesité porque iba a estar en zonas de riesgo. Me coloqué la primera dosis. Luego, en el año 2012, me tocaba ya 10 años. En aquella época, cada 10 años reforzábamos con la vacuna. Me coloqué de nuevo. Y el año pasado, ¿qué pasó? El año pasado yo iba a ir justamente a África, a Sudáfrica, que no es una zona realmente de riesgo, pero iba a entrar a zonas de muy alto riesgo, como es el caso de zonas rurales en Uganda y en Tanzania. Y justamente allí es donde uno empieza a valorar ya una persona con más de 10 años de edad, de 10 años de, perdón, de la dosis previa, que obviamente además se va acercando ya subiendo la edad, pero en zonas de muy alto riesgo. Esa es una consideración que de hecho el propio CDC hizo y recomendó en esos escenarios donde el riesgo es muy elevado y hay obviamente la posibilidad de colocarlo y no hay otra contraindicación y obviamente ya hay más de 10 años colocarlo. Entonces ese es un escenario. Pero por ejemplo, el otro, una persona 75 años de edad vive en Bogotá, no va a ir a ninguna zona de riesgo. Pues obviamente es una persona que no se recomendaría vacunar. No hay ninguna razón para vacunarlo y obviamente no, en fiebre amarilla no es una vacuna que obviamente se aplique de manera generalizada. Entonces es un aspecto importante a considerar. En el caso de los niños, justamente el tema viene es por el tema de la protección a largo plazo, que obviamente ocurre que se ve justamente que los anticuerpos en los estudios que se han hecho no te van a dar protección realmente a largo plazo. Y ahí es justamente donde, por ejemplo, a mí me parece muy correcta, muy interesante, por ejemplo, la política de algunos países, como mencionaba el ejemplo de Brasil, de obviamente tener en consideración la importancia de empezar a vacunar 9 meses, 12 meses a la población que está obviamente en zonas de riesgo, pero luego teniendo presente que, por ejemplo, a los 4 años de edad, ese refuerzo va a ser importante para justamente garantizar esa protección a largo plazo que justamente de nuevo en zonas de riesgo va a ser de importancia. Muy bien, Alfonso. Dos preguntas más. Uno que tiene que ver con el paso de virus vacunal por la lactancia materna, sería uno, y lo otro es vacunando la embarazada, ¿qué posibilidades hay de un efecto AD en el recién nacido? Entendiendo que este es un arbovirus, que el dengue tiene algo similar. De acuerdo, justamente. Eso se puede conectar, lactancia y transmisión vertical para responder. ¿Qué ocurre? Existe paso en la leche materna y existe paso desde el punto de vista de la barrera placentaria y posibilidad de que haya infección congénita, sí, pero es algo que es muy infrecuente. Son muy pocos casos documentados a nivel mundial en los cuales se ha observado que esto ocurra. Y evidentemente, pues de nuevo, lo que decimos con respecto a esto es que en realidad, hay que de nuevo hacer una valoración riesgo-beneficio. En el caso específicamente de una mujer que esté lactando y no pueda evitarse que esté en una zona de alto riesgo,
obviamente aquí el beneficio de la vacunación está por arriba de ese riesgo que, como estoy diciendo, es muy, muy raro. Obviamente sería muy importante la vigilancia, pero el hecho de que el virus pueda pasar en la leche materna, si bien es posible, es algo muy, muy, muy infrecuente, lo mismo que la posibilidad de transmisión vertical. Respecto al tema de los fenómenos de ADE o reforzamiento dependiente de anticuerpo, pasa algo similar. En realidad, para el caso de la fiebre amarilla, y no solamente en este escenario, sino en otros escenarios que se ha discutido, sigue siendo un tema, de hecho, de amplio debate, de gran controversia, porque no está del todo claro que esto realmente pueda ocurrir realmente con fiebre amarilla, como obviamente ocurre en el caso del dengue con los serotipos. Pero es por supuesto algo que de ocurrir, de todas maneras, ocurriría de una manera infrecuente y obviamente hay que tenerlo presente, pero de nuevo, es algo raro desde el punto de vista de la frecuencia con la cual se presenta. Muy bien, Alfonso. No sé si tengamos más preguntas del auditorio. Por Había el una chat pregunta del hay chat. algunas preguntas. ¿Tienes acceso? Bueno, buenas, es Alicia. Alfonso, Hola, muchísimas Alicia. gracias por tu conferencia. Sí, pues Alfonso, yo te quería hacer una pregunta. Tenemos muchos chiquitos ahorita, no muchos, pero algunos niños que están recibiendo inmunoglobulinas post síndrome inflamatorio multisistémico y algunas otras indicaciones. ¿Cuál es el tiempo que hay que esperar después de esas inmunoglobulinas para esa vacuna de fiebre amarilla en caso estos niños viajan y necesitan la vacuna? Bueno, ese es un escenario complejo porque obviamente el problema muchas veces, primero que nada con los viajeros, es que el viajero llega al último momento y quiere resolver todo de inmediato y obviamente no planifica, ¿no? Entonces, primero que nada, la consideración que decía anteriormente, pues la vacunación idealmente debe administrarse al menos 14 días antes de ir a las zonas de riesgo. Y eso es lo que está obviamente por reglamento, por el reglamento y por lo que exigen los países en general. Ahora, ¿qué ocurre? En el escenario que tú planteas particularmente, entre el tiempo justamente hasta vacunarte, pues idealmente un mes. Y justamente, pues eso puede obviamente traer problemas en el sentido obviamente de que se quiera obviamente viajar en un tiempo mucho más acortado y no hay obviamente posibilidad. En ese caso tendría que obviamente insistirse en diferir, sobre todo si son zonas de alto riesgo. Pero de nuevo también un tema que a veces se pasa un poco por alto en este sentido es realmente la valoración del riesgo específico. Porque, por ejemplo, algunos países dicen, bueno, que tiene que tener vacunación contra fiebre amarilla si va la persona del país a viajar, por ejemplo, a Colombia. Pero en realidad no toda Colombia es zona de riesgo de fiebre amarilla. Si una persona, una familia con sus niños van a venir, por ejemplo, a Bogotá, o van a ir, por ejemplo, a Manizales, o van a ir, por ejemplo, a Tunja o a Pasto, por poner algunos ejemplos, esas no son jamás zonas de riesgo. No hay vectores, no hay circulación, no están cerca, etcétera. Entonces, de hecho, pasaría un poco el ejemplo que decía anteriormente. En esas personas que de hecho viven en esas zonas, si no hay obviamente una razón para vacunar, pues obviamente no se recomendaría la vacunación y en este caso no se requeriría realmente la vacunación y ahí lo que existiría es el problema de la exigencia que a veces puede ocurrir de no comprender estas particularidades y aún así exigir, por ejemplo, el certificado internacional de vacunación. En ese caso, justamente lo que se puede hacer es el documento de excepción en el cual justamente se explique pues, que no puede obviamente estar vacunado porque haya, por ejemplo, alguna contraindicación recientemente, por algún tema, por ejemplo, de inmunosupresión o porque está tomando un medicamento inmunosupresor o por cualquier otra razón y justamente pues serviría para el tema del ingreso, pero no estaría en riesgo de fiebre amarilla si va, por ejemplo, a zonas en las cuales justamente no hay circulación del virus ni exposición. Gracias, Alfonso. Una última pregunta. La doctora Teresa Ochoa de Perú tiene una pregunta. Doctora Teresa. No, yo solamente había hecho una pregunta previa, muchas gracias, con respecto a si hay transmisión vertical y luego estaba haciendo un comentario con respecto
a la efectividad de la vacuna si se están poniendo inmunoglobulina G. Usualmente uno espera un año para tener la tranquilidad de poder vacunar con una vacuna de virus vivo atenuado. Entiendo que si se pone antes no tiene tanta efectividad. Esa era mi precisión. Sí, de acuerdo. Son dos cosas que ya habíamos comentado. Justamente en el escenario de la transmisión, obviamente, puede ocurrir, pero obviamente, como decía, es sumamente infrecuente. No es que no ocurra. De hecho, justamente, una de las cosas que analizamos en la publicación que hicimos hace poco con colegas de diferentes países es que también justamente incluso puede ocurrir en el escenario de la vacunación, pero es algo sumamente raro e infrecuente y hay muy pocos casos documentados desde el punto de vista de la literatura internacional. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Alfonso. La verdad, muy agradecidos y muy complacidos por tu presencia, por tu magnífica conferencia que creo que nos llenó de... Está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, ahí alguien se está despidiendo también. Muy bien, Alfonso, muchas gracias y muchas gracias a todos, que tengan una buena semana. Nos vemos el próximo martes con una conferencia del grupo de la doctora Teresa Ochoa del Hospital Cayetano Heredia de Perú. Hasta luego y chao. Gracias. Feliz día.